Pedro Sánchez rompe relaciones con Pablo Casado después de que éste le acusara de ser partícipe de un golpe de Estado. La verdad es que nadie sabe bien en qué consiste esa ruptura de relaciones, puesto que las que mantienen el presidente del gobierno y el líder de la oposición son más bien inexistentes. Pero este hecho se produce justo cuando el Tribunal Supremo determina cerrar ya la instrucción por las investigaciones del 1 de octubre, ese intento de golpe de Estado, y decreta inicio de juicio oral contra Oriol Junqueras y otros 17 imputados. Nos falta por saber cuál será la fecha del juicio y también cuál será finalmente la acusación de la Fiscalía. Aunque eso sí, algunos miembros del Gobierno, como el presidente y la vicepresidenta, están empezando a hacer lo que dijeron que no harían, eso de caer en las injerencias en el Poder Judicial, y dicen ya que, en su opinión, no es de aplicación el delito de rebelión. Tendremos ocasión de hablar de este asunto y también les hablaremos de los famosos papeles de Salamanca. Ustedes saben que existe una protección del archivo histórico de la Guerra Civil. Pues bien, ahora se está denunciando que entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Generalitat se está pactando la posible destrucción de más de 40.000 documentos que vendrían a determinar cuáles fueron los crímenes cometidos por la izquierda en Barcelona. Hoy nos acompañará el presidente de esta fundación que protege el archivo, Policarpo Sánchez, para hablarnos de este asunto. Les contaremos también que Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, ha pedido disculpas por el famoso sainete de las sentencias contradictorias en relación a las hipotecas bancarias. Y un asunto más, debemos decir también que José Félix Tezanos se está ganando el sueldo al frente del CIS, ha convertido el Centro de Investigaciones Sociológicas en el Centro de Investigaciones Socialistas. No hace más que dar subida al Partido Socialista y bajada al Partido Popular, hasta el punto que el PP ha caído ya, perdiendo la segunda posición, que ha sido ocupada por Ciudadanos. ¿Realmente nos podemos creer estos sondeos? Son asuntos que analizamos esta noche en Distrito Televisión, o sea que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. En la mesa de Los Intocables nos acompañan Juan Carlos García. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Guillermo del Valle. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches, Javier, un placer. Gracias. Encantado de que estés con nosotros. Alex Navajas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y Ángeles Soto, ¿cómo estás, Ángeles? Fenomenal, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, como saben, hay ruptura de relaciones, aunque nadie sepa exactamente en qué consiste eso de que Pedro Sánchez y Pablo Casado rompan unas relaciones que apenas mantienen. Pero vamos, todo empezó ayer en el Congreso de los Diputados, cuando el presidente del PP acusó al presidente del Gobierno de ser partícipe de un golpe de Estado. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDeCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa? ¿Usted no tiene la decencia de decir aquí, por lo menos reconocerlo? Oiga, mire, no hablo del Brexit, hablo de que mi proyecto de investidura, el que está negociando mi vicepresidente Iglesias, es precisamente que Cataluña sea independiente. ¿O es que va a seguir usted mandando mensajes cifrados por la radio? La verdad es que a Pedro Sánchez no le gustaron en absoluto nada estas afirmaciones, ya han visto la cara que ponía, dijo que eran inaceptables y que o bien retiraba esas palabras o que de inmediato rompían relaciones. Pero algunas de las cuestiones que usted ha dicho en su intervención yo creo que no son aceptables. El acusarme a mí de partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en nuestro país no es algo aceptable, señor Casado. Tiene usted una enorme oportunidad ahora, en el turno de réplica, para retirar esta frase. Y bueno, y ayer mismo por la noche el Palacio de la Moncloa ya hacía pública una nota diciendo que esas relaciones quedaban rotas, y hoy la vicepresidenta Carmen Calvo decía que ese tipo de calumnias no las podían aceptar. Pero es que nosotros como socialistas no vamos a admitir ni una vez más que alguien del Partido Popular, que ya lo hizo Rajoy también con Zapatero, nos agravie de esta manera, tan calumniosa y tan peligrosa para la política. Es que ayer el señor Casado quiso dar marcha atrás, pero dijo literalmente que era responsable y partícipe de un golpe de Estado. ¿A usted no le parece que en una historia como la que tiene España esto es inaceptable que lo diga nadie en ningún sitio? Pablo Casado, al conocer esta reacción, lo que ha dicho es que con quien tiene que romper sus relaciones es justamente con los golpistas. ¿Por qué el señor Sánchez no rompe con Puigdemont, con Torra y con Otegi? ¿No? ¿Por qué se pone tan digno porque nosotros exijamos que ponga freno al desafío secesionista
y quiere romper relaciones, no sé lo que es eso, la verdad, porque esto no es una cuestión entre, no sé, entre familia o entre vecinos. Pero es decir, que el Gobierno tiene la piel muy fina para la oposición, que haciendo su papel le dice ponga orden en Cataluña o si no, usted estará siendo responsable de lo que está pasando allí. Y sin embargo, no dicen vamos a romper con Torra porque ha amenazado con atacar el Estado, o vamos a romper con Tardá porque ha dicho que hay diputados en la Cámara que quieren fusilar a no sé quién, o vamos a romper con Otegi porque está pidiendo acercamiento de presos e impunidad, o vamos a romper con Puigdemont porque está prófugo de la justicia, o vamos a romper con Pablo Iglesias porque está yendo a negociar presupuestos en la cárcel. Y finalmente, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha dicho que no entiende por qué Sánchez se lo toma de esta manera, porque si él es el presidente del Gobierno, pues a fin de cuentas será responsable de lo que pasa en Cataluña. Lo que le dijo es que es responsable y partícipe de lo que está pasando en Cataluña, de que Torra es el agitador de la Kale Borroka. Esto lo hemos visto este pasado 1 de octubre, que asaltaron al Parlamento y que el Partido Socialista no dijo nada y Pedro Sánchez tampoco. Pero ¿quién protege los derechos y libertades de los catalanes? El último responsable es el presidente de un gobierno de la nación. Por eso el presidente Rajoy fue responsable y aplicó un 155. Y justamente es responsable por omisión Pedro Sánchez de lo que está pasando en Cataluña. Y esto es lo que le dijo Pablo Casado al presidente Sánchez. Pues ya tenemos montada la tarta, solamente nos falta ponerles la guinda. Y ya saben, nuestra guinda habitual es la que nos otorga casi todos los días Joan Tardá, nuestro querido Juanito Tardá, que si no fuera por él, muchos días no tendríamos de qué hablar en este programa. Ha dicho que es intolerable y que están hartos de que no hagan más que llamar a un 50% de la población de Cataluña golpistas. Hartos, que estamos hartos, que se atribuya el calificativo de golpista al 50% de los ciudadanos de Cataluña. Creo que esto es inaceptable, razón por la cual hemos dicho que basta ya. ¿Y le parece normal que hayan roto relaciones el presidente con el líder de la oposición? Es que esto es cosa de los gigantes, nosotros somos infantería. Gracias, Tardá, por ofrecernos esa demagogia tan interesante luego de debatir. Alex Navajas, ¿qué te parece? Me parece que efectivamente Pablo Casado ha estado muy bien y le ha dicho al presidente Sánchez cosas que me parece que son muy sensatas. Es decir, señor Sánchez, si usted está en la Moncloa y está efectivamente con el apoyo de Bildu, de Esquerra, de Podemos, es decir, populismos, separatismos y filoetarras. Entonces, oiga, es que el que se tiene que palpar la ropa y el que tiene que ver sus vergüenzas es el señor Sánchez. Entonces, me ha parecido correcto lo que ha dicho Pablo Casado, pero yo añadiría algo más. No solamente Pedro Sánchez es copartícipe en el sentido que está dando oxígeno a todos esos partidos que son la anti-España, yo añadiría que son también copartícipes Rajoy, con su cobardía al aplicar el 155 y al permitir que el problema del separatismo creciera, Aznar, al pactar también en su momento con los nacionalistas y al permitir que el separatismo creciera y se fuera inoculando el odio desde la escuela catalana y desde los medios de comunicación catalanes, especialmente TV3, y Felipe González también. Es decir, hemos tenido una pléyade de presidentes del gobierno en los últimos 30 y pico años que han permitido que la bola del separatismo catalán, que era una cosa absolutamente residual en los años 80, de 4 locos de Terra Lliure y 4 locos de Esquerra y poco más, una cosa absolutamente anecdótica, han permitido que esa bolita vaya creciendo y vaya engordando, hasta que se ha convertido en una bola prácticamente imparable. Con lo cual, señor Casado, sí, efectivamente, el señor Sánchez es copartícipe de este golpe de Estado porque le están dando oxígeno. Pero el señor Aznar, el señor Rajoy y el señor Felipe González también por permitir que hayamos llegado a donde hemos llegado. Ángeles, ¿qué te parece? Vamos a ver, Alex, hay que circunscribirse al aquí y ahora. Evidentemente, ha habido un germen que a lo largo de muchísimos años ha ido creciendo, creciendo y creciendo, pero la realidad es que cuando estamos aquí ahora es cuando hay que tomar las decisiones y cuando hay que ponerse a trabajar. Pero lleva un poco de historia. Sí, bueno, sí, con la historia evidentemente podemos estar de acuerdo, efectivamente. No ha surgido de la noche a la mañana el que los libros pues estén en catalán, el que no se pueda estudiar en castellano, en español, en fin, pero la realidad es que estamos en el aquí y ahora y verdaderamente yo es que iría más allá que tú.
Yo es que diría que Pedro Sánchez ha sido el instigador, porque vamos, me da a mí la sensación de que ha sido él el que ha intentado, el que ha empezado a convencer a Bildu, a este, se ha empezado a mover tal, y les ha dicho, venga chicos, que aquí vamos todos y nos hacemos con el poder y quitamos aquí al Partido Popular y a todo lo que tiene relación con ellos. Es nuestra oportunidad. Una oportunidad a costa de ¿qué? A costa de estar gobernando con 84 diputados, que no le da a ninguna parte, pero fíjate todo el juego que les está dando. Luego hablaremos de las encuestas precisamente que se han publicado de este mes de octubre. O sea, les está dando un juego muy amplio. ¿Y golpistas? Evidentemente, claro que golpistas. O sea, es que quieren romper la nación española, han hecho su moción de censura basada con los antisistemas, o sea, con todos y con cada uno de ellos. Es que no les falta ninguno del amplio espectro que tenemos. Y desde luego yo le doy totalmente la razón a Pablo Casado. Creo que no se ha quedado corto para nada en sus argumentos. Ayer me pareció oír en algún medio que ya se echaban un poquito para atrás y que decían que no era la ruptura con el Partido Popular, sino que en concreto era con Pablo Casado, como si hubiesen tenido una relación amplia, si se conocen de una reunión en el Palacio de la Moncloa. Entonces, realmente yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y eso es lo primero que hay que empezar a hacer para iniciar el camino. Juan Carlos. Bueno, dos cositas. Alex, en tu doble retrospectiva, por 2 veces te has olvidado de Zapatero. Ay, perdón. Oye, tienes toda la razón. Cierto. Ha sido olvido. Es verdad, ha sido un lapsus. O es que él le salvaba. La primera... No, tienes toda la razón, se me había olvidado. Ese lapso de la historia, ¿cierto? Sí. Gracias. Bien, dicho esto, cuando unas personas declaran una república catalana y hay unos jueces que les acusan de una serie de delitos, que es una obviedad, pues evidentemente esos delitos están ahí siendo juzgados y ya veremos lo que hay. Desde luego, a mí sí me parece un golpe de Estado. Es algo tan evidente como que esta gente declara una república dentro de un país democrático y sin contar con nadie más. Y en segundo lugar, no se puede tener la piel tan fina cuando uno tiene la lengua tan afilada. Yo recuerdo el último debate entre Rajoy y Pedro Sánchez. Yo a Rajoy sí le doy su cuota de responsabilidad a lo que nos está pasando, que se tenía que haber ido 3 o 4 días antes. Eso no se lo perdonaré nunca porque nos dejó un regalito, en vez de votar nos dejó lo que hay. Pero sinceramente le llamó indecente, creo recordar, le llamó tal. Luego vino lo de Cataluña y vino el 155 y tuvieron que volver a sentarse a la mesa, ¿verdad? Que es un poco lo que va a pasar aquí. Si la cosa se complica, pues al final tendrán que hablar. No se puede romper con alguien con quien no tienes una relación real de confianza. Guillermo. Bueno, yo creo que hay una parte muy importante de escenificación y de teatralidad en todo esto, ¿no? Sí, se llama política. No sé, pues sí, bueno, mala política, política en minúsculas. La que tenemos. Mala política. Porque, claro, hay que hablar del aquí y ahora, pero no se puede contextualizar lo que está ocurriendo de lo que ha venido ocurriendo durante décadas, ¿no? Han sido corresponsables el Partido Popular y el Partido Socialista de las constantes cesiones al nacionalismo. Es decir, con quien tienen que haber roto las relaciones hace tiempo es con el nacionalismo, que ha sido siempre los partidos nacionalistas los instrumentos para garantizar la gobernabilidad de un país en el que no creen. O sea, unos partidos políticos cuyo objetivo primordial es romper el Estado, siempre se ha tratado de construir políticas de Estado con ellos. Y obviamente las cesiones han sido constantes. Felipe González, pero es que José María Aznar, dice Pablo Casado que hay que volver al aznarato, a la aznariedad. Bueno, cuidado, porque las cesiones en IRPF, en Mossos, los pactos del Majestic, la defenestración de Vidal Quadras, obviamente, Zapatero, cómo no, recordar aquella gran mentira que se dice ahora, que el recurso frente al estatut fue el origen de todo esto. No, precisamente el estatut, un estatut inconstitucional. Habla la señora Calvo de nosotros, los socialistas, no podemos aceptar. Mire, yo soy socialista, yo no soy del Partido Socialista Obrero Español, pero me considero socialista. Hay muchísima gente en este país de izquierdas que creemos, de conformidad a nuestros ideales, en la igualdad, en un Estado fuerte, que sea un instrumento de redistribución, de equidad, de reequilibrio, que se ponga del lado de los más débiles. Y precisamente eso es absolutamente incompatible con unas políticas de servidumbre frente al nacionalismo, que lo que defiende es que lo mío es mío y lo tuyo repartido a medias. Es decir, una ideología tan profundamente reaccionaria como el nacionalismo. Unos señores que, si hay que ubicarlos en algún lugar del eje izquierda-derecha, están en la ultraderecha nacional identitaria. Señores que son racistas, que son xenófobos, que creen que un andaluz y un extremeño son inferiores a un catalán.
o un vasco, con esa gente no se puede pactar absolutamente nada. Es más, la izquierda no es que tuviera que romper amarras con todo eso, es que debería ser la primera que rompiera amarras con todo eso, porque gente que quiere inviabilizar el Estado, ¿cómo vamos a defender unas pensiones públicas, una educación pública, una sanidad pública, una fiscalidad progresiva? Yo soy socialista y lo que quiero es que el Partido Socialista tome las riendas del asunto y rompa de una vez por todas su servidumbre con el nacionalismo. Pero de todas formas, ahí, Guillermo, suscribo totalmente lo que has dicho y ojalá cunda tu ejemplo y haya una izquierda con esa idea nacional. Lo que pasa es que te ha salido también lo de la supremacía moral de la izquierda, cuando has dicho aquello de la izquierda debería ser la primera que... ¿Por qué tiene que ser la izquierda? No, o sea, decir, que debe ser congruente. A ver, pero te digo, Alex, no superioridad, o sea, para nada, no me siento... Todo lo contrario, Bueno, me parece muy legítimo. Moral de la izquierda siempre no, pero yo no la tengo. Yo me parece tan respetable ser liberal como ser conservador, como ser socialdemócrata, como ser socialista, siempre dentro de unos parámetros democráticos, obviamente, ¿no? Pero digo que aquellos que creen, por ejemplo, que hay que externalizar muchas cuestiones del Estado al mercado, al sector privado, pues podríamos entender que sean menos virulentos o menos vehementes la defensa de lo público, porque el Estado es lo público. Pero aquellos que se llenan la boca, o que nos llenamos la boca de pensiones públicas, de redistribución, de impuestos, ¿cómo vas a hacer todo eso sin Estado? Es absolutamente incongruente. Por eso digo absolutamente que incoherente. Me encantaría que tu ejemplo cundiera en la izquierda. Habéis empezado este itinerario con esta plataforma y ojalá que haya una izquierda sensata, no sectaria, que es lo que tenemos mayoritariamente en España, ¿no? Pero yo de todas formas, luego recuperando lo de Tardá, estamos hartos de que nos llamen golpistas. Joder, pues no actúe como tal. Claro. O sea, oiga, es que además te lo dice como pues si no hemos hecho nada. Pues sí, pero ¿cómo es posible que nos digan esto? Pero oiga, pero vamos a ver. Ustedes han montado un aquelarre separatista. Ustedes han montado un referéndum ilegal. Ustedes han sacado a la calle a cientos y a miles de personas, incluso poniendo a niños delante de la policía para no sé qué. Ustedes llevan cebando el odio desde las aulas y desde los medios de comunicación, los púlpitos públicos, desde hace años. Y ahora usted se pone estupendo. Oiga, a mí no me llamen separatista, pero bueno, pero no me llamen golpista. Pero ¿cómo no le vamos a llamar golpista? Golpista hay mucho más. Y por eso sus compañeros de itinerario, sus compañeros de viaje de partido, por eso están en prisión preventiva y se enfrentan a penas serias. Porque no estamos hablando de una bromita, no estamos hablando de, si era por tanto, no, estamos hablando de un tema muy serio. Es que ustedes han intentado romper España. Y justamente hoy, como les comentamos, el Tribunal Supremo ha finalizado la instrucción de la investigación correspondiente a este intento de golpe de Estado del 1 de octubre del año pasado y se ha decretado la apertura de juicio oral contra Oriol Junqueras y otros 17 imputados. No sabemos todavía la fecha del juicio y no sabemos tampoco finalmente cuáles serán las acusaciones que establezca la Fiscalía. Pero lo que sí sabemos es que al Gobierno se le empieza a ver ya la patita. Y todo aquello que decían que no harían, que no caerían en la injerencia del Poder Judicial, pues miren por dónde han ido cayendo. El primero, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando empieza a defender que él no ve que sea delito de rebelión. Y que además lo justifica diciendo, pero hombre, si ya en 1994 Federico Trillo, que era del PP, decía que la rebelión era inherente a un golpe de Estado de militares o de civiles armados al mando de militares. Así lo explicaba. En 1994, muchos de los que están aquí presentes no lo sabrán, me lo recordaba la vicepresidenta del Gobierno. En 1994, el señor Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación en la que decía que la rebelión, que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. Es decir, que en su opinión no es de aplicación la acusación de rebelión a estos reos de la justicia. Y para completar el asunto, la vicepresidenta Carmen Calvo, que como saben es especialista en lanzar globos sondas de cosas que no se saben si van a tener una tramitación parlamentaria o no la van a tener, dice que efectivamente que ella no sabe si es de aplicación la rebelión o no lo es, pero que a lo mejor habría que rehacer el código, pero sin especificar si lo van a hacer o no. Un lío. Es que un golpe de Estado requiere fuerza y requiere unos instrumentos de fuerza coercitivos absolutamente importantes. ¿Y una rebelión? Bueno, es que la rebelión es el formato básicamente de ese tipo
que nosotros no lo tenemos como tal, lo tenemos también en el sentido de la alta traición, que está incluso en la propia Constitución y que, por cierto, la alta traición es una tipificación muy específica que abarca, pues por ejemplo, mire usted, a todos los que formamos parte del Consejo de Ministros podemos ser, en ese sentido, autores de ese tipo de delitos. En fin, forma parte, el Código Civil y el Código Penal son legislaciones centrales de cualquier Estado, antes incluso de la democracia, y hay cosas que hay que revisar, fíjese. Hay cosas que hay que revisar, pero no aclara si cree que hay que revisar el delito de rebelión o no hay que revisarlo. No sé si os habéis enterado de algo de lo que ha dicho. Yo no me he enterado absolutamente de nada, pero yo que no soy jurista no voy a entrar en consideraciones jurídicas. Me gustaría que si hay algún jurista en la mesa me explicara cómo se puede calificar que una turba de miles de personas destroce unos vehículos de la Guardia Civil y amedrente claramente a los agentes, que una secretaria judicial tenga que huir por el tejado en el cumplimiento de su deber, y que la gente esté absolutamente espeluznada de miedo ante esa turba absolutamente amenazante y violenta. Yo no sé cómo se llama eso, si es ir armado o no, pero a mí me da mucho miedo. Claro. Y además, yo humildemente sí soy abogado, soy abogado ejerciente, y es que esto, la verdad, me deja perplejo, no entiendo absolutamente nada. Para empezar, un golpe de Estado parece que tienen el parámetro decimonónico, de que se da a caballo, como si fuera el golpe de Estado de General Pavía. Golpes de Estado, una sociedad moderna, postmoderna, contemporánea, obviamente no se dan así. Obviamente es subvertir un orden legítimo, democrático, por otro, impuesto de forma arbitraria. Y ahí ya solo con eso hay fuerza. Subvertir un orden constitucional es la aplicación de la fuerza. Pero además sabes que ha habido armas, el señor Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, bueno. Pero lo que tampoco me pasma y tampoco puedo llegar a entender es esa seducción que siempre tiene esta supuesta izquierda, esta izquierda oficial, por los delincuentes de cuello blanco. Porque siempre piden una aplicación excepcional de la ley para los delincuentes de cuello blanco, para una élite privilegiada. O sea, ¿qué fue de esa izquierda que está del lado de los desposeídos, de los desheredados? Porque claro, respecto a los clientes particulares o del turno de oficio que yo puedo tener en prisión provisional, porque además también soy abogado penalista, respecto a eso es nada, ¿no? Respecto a eso supongo que la receta es la aplicación draconiana del Código Penal. Es decir, que hay un Código Penal para el común de los mortales y una aplicación excepcional de la ley para los poderosos. Me parece que es el culmen de lo antipedagógico. O la ley es igual para todos, o estamos en la ley de la selva. Es que precisamente la izquierda, también la derecha obviamente, porque es una cuestión democrática, pero la izquierda debería defender la ley como dique de protección frente a las arbitrariedades, como la voz de los que no tienen voz, de los que no tienen nada, porque seguramente el que tenga un patrimonio amplísimo, para empezar se puede deslocalizar, se puede ir a otro sitio, le puede importar menos. Obviamente no le importará, ¿no?, por la seguridad jurídica, por la unidad de mercado, por muchas cosas. Quien tenga su empresa va a sufrir. Pero el que no tiene absolutamente nada, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente el preso común? ¿Cómo se siente el que está en prisión provisional con un riesgo de fuga mucho más difuminado? Porque claro, uno de los presupuestos para acordar una prisión provisional perfectamente motivada es un riesgo de fuga. ¿Cómo no va a haber un riesgo de fuga aquí cuando el jefe, el cabecilla de la banda está huido? Es un prófugo de la justicia. Es que yo veo a diario en nuestros juzgados y tribunales prisiones provisionales cogidas con alfileres, adoptadas de una manera muchísimo más discutible y recurrible que esta, que es una prisión provisional justísima y totalmente atinada, con lo cual a mí me pasma otra vez una izquierda que siempre se pone de rodillas frente a los poderosos, curiosamente. Tienes unos cuantos ya fuera de España fugados y huidos, o claro, sea, más riesgo de reiteración delictiva, riesgo de fuga, delitos gravísimos, porque son delitos que no nos olvidemos que consisten en la apropiación indebida del territorio político, de lo que es de todos, porque sobre lo que es de todos, y España es de todos, porque es el proyecto político compartido, decidimos todos, es algo tan sencillo. Sobre Cataluña decide, pues igual un onubense que un madrileño, que un canario. Es algo sencillo. Se ha hablado incluso de la posibilidad de que sea un delito de sedición, o sea, claro, quiero decir... que se les juzgue. Claro, quiero decir, es que no estamos hablando... Entonces, estos... es como los de Podemos, ¿no?, que continuamente hablan, nosotros los demócratas, tal. Bueno, dime de qué presumes y te diré que careces, porque o sea, Podemos tiene de demócrata, pues no sé, lo que yo de guardia urbano, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los separatistas, ¿no? O sea, esta especie de estupendismo oiga, no nos llamen golpistas, pero si es que no habéis hecho otra cosa, pero si es que es lo que queréis, pero si es que es lo que estáis buscando continuamente, si es que los delitos que se os imputan hacen que haya ahora mismo no sé cuántas personas en prisión preventiva por unos delitos graves, que es que no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de un tema muy serio que ha sido querer quebrar el Estado de Derecho y la unidad de España, ni más ni menos.
Luego tenemos, has dicho, que siempre se arrima el ascua a esta izquierda, siempre arrima el ascua a los suyos y tal. Pero si tenemos hasta Oriol Junqueras con su despachito ahí en la cárcel tan ricamente, realmente es que volvemos a hablar de lo mismo. O sea, para mí no es más que una cuestión de que el gobierno lo que está tratando es de acercar a las pretensiones, a la hoja de ruta que le han marcado los nacionalistas, intentar conseguir, pues bueno, pues por lo menos dar esa imagen más cercana, más estamos trabajando en la línea D. La semana pasada hablábamos de que habían instado a la Fiscalía a que se pudiese bueno, pues relajar de alguna manera todo esto que no se considerase rebelión. En fin, volvemos a hablar de lo mismo. Tenemos la televisión española en manos de Pablo Iglesias, que era lo que ellos habían exigido para poder pactar con el Partido Socialista, un Partido Socialista que tenemos a Pedro Sánchez, que vamos, hasta hace nada decía que jamás de los jamases pactaría ni con los populismos ni con el Partido Popular. En fin, aquí es que las cosas se van adornando según lo que a mí me interesa, que quiero conseguir. Y ese es el Partido Socialista que tenemos. Vamos a ver qué pasa ahora, porque no es una cuestión de izquierdas o derechas como tú planteas. Yo creo que esto es una cuestión de unos intereses muy concretos. Tenemos un gobierno de Pedro Sánchez, que es un gobierno de escaparate, con lo cual, pues el que ayer ponga el grito en el cielo porque la han llamado golpista, pues es que es lo normal, si es que realmente no. De la incoherencia de la servidumbre del nacionalismo, porque el nacionalismo es un disolvente de los principios generales de la izquierda, desde luego de una izquierda igualitaria. Pero aparte de eso, sí que puedo estar de acuerdo, oye, efectivamente. Pero casualmente, Guillermo, han cogido el mal, casualmente en este país el separatismo siempre ha ido de mano de la izquierda. No hay más que echar un vistazo a la historia. O sea, casualmente, no necesariamente. En el caso de España, la izquierda siempre ha ido de mano del nacionalismo, precisamente el nacionalismo vasco y catalán, que son, como tú has dicho, lo más rancio, lo más xenófobo, y la izquierda siempre ha ido de la mano. O sea, no hay más que ver la historia. Pero no tanto, el complejo. Guillermo, por favor, miremos la Segunda República. Nos vamos a la Constitución de 1931, donde España no era definida como un Estado federal, porque aquí mucha gente se ha comido el cuento de que la izquierda siempre ha sido federalista o confederalista. No, era un Estado integral. O sea, la izquierda, cuando nace en el contexto de la Revolución Francesa, nace como una izquierda jacobina, que defendía precisamente un poder político fuerte frente a los privilegios del antiguo régimen. Esa es la izquierda en su origen. Guillermo, es una izquierda jacobina. Esa izquierda en España, lamento decirte que sois tú y cuatro más. Bueno. Y ojalá fuera. No, es que es así. Porque la izquierda, el PSOE, que es una de las peores aberraciones, dicen, el PSOE nació en una taberna. Pues normal, porque es que una idea así solamente pueden hacer una taberna, porque es que es así. Además se precian de ello. El PSOE, que ha sido uno de los grandes cánceres, uno de los grandes cánceres de España, el PSOE, cuando era un partido absolutamente bolchevique en los años 30 y con el Frente Popular, cuando es en gran medida el causante de la guerra civil, tampoco quiero remover ahí, pero Alex, la izquierda en España, en este país, ha sido siempre así. Entonces, ojalá salga más como tú. Pero deslegitimar una idea, porque decir que somos dos, que yo creo que no somos dos. O sea, es decir, oye, te invito, más. El sábado, y aprovecho la cuña para toda nuestra audiencia, tenemos un acto por la unidad de la izquierda no nacionalista en la Fundación Diario Madrid, calle Larra número 14. Invitado estás, Guillermo, seremos más que dos, muchos más. Pues mira, si no tuviera una boda, que la tengo, iría encantado, y no es mentira. Pero Guillermo, si estoy de acuerdo, vamos a ver, si a mí evidentemente contigo, que tú te consideras una persona de izquierda, yo ciertamente no me considero una persona de izquierda. Podemos tener compatibilidad en cosas. Digo, oye, me encanta que podamos compartir pues la unidad de España, el sentimiento de nación, nuestra historia, nuestros símbolos nacionales. Me encanta poder compartir eso y me encantaría compartirlo contigo, con un comunista, con un tío de derecha. Pero ahí me encanta, pero lamentablemente cuando no lo encuentras. Cuando fechamos esa derivación de la izquierda, de servidumbre del nacionalismo, tú dices que siempre, yo creo que no. El PSOE siempre. Yo creo que no. El PSOE siempre. Amplificada ciertamente a través de la época de Zapatero, porque, sin identificarme, por ejemplo, con una persona como Alfonso Guerra, hubo un PSOE que tenía unos tintes mucho más porque jacobinos. Tenía 202 escaños. Claro, y no lo necesitaba, pero cuando lo necesitó, bien que echó mano de... El Partido Popular ha cedido ante el nacionalismo muchísimo. Por ser justos, hay que hablarlo. Mayores cesiones, lo dijo Jordi Pujol, le he conseguido más con José María Aznar en una reunión con unos puros en el Majestic que con Felipe González. Hay una diferencia, que hay un PSC,
hay un PSC totalmente, que está que es un drama, totalmente que es un partido virado hacia el nacionalista, nacionalismo, totalmente. y hay un Partido Popular... Que no existe en Cataluña. Cataluña, que no existe, que son, eso sí que son cuatrillos del tambor, que no ceden al chantaje nacionalista. Y el PSC no es compañero de viaje fiable. El PSC es un partido nacionalista, totalmente de acuerdo. La situación actual proviene de aquella famosa frase: el gobierno español aceptará cualquier decisión que tome el Parlamento de Cataluña. Y esa frase la pronunció, ¿quién? Don José Luis Rodríguez. Don José Luis. Ya está, eso es lo que nos ha traído hasta aquí ahora mismo. Y es una frase impensable en alguien del PP o de Ciudadanos. Impensable. Hubo una previa, hubo décadas de cesión. O sea, no hasta ese nivel. Cuando Jordi Pujol, y no me siento en el ámbito ideológico del Partido Popular de Cataluña, pero Alejo Vidal Quadras cumplía un papel, y era peligroso para la hegemonía de Convergencia y Unió, y era precisamente beligerante frente al nacionalismo. Cuando Jordi Pujol dijo la defenestración de Vidal Quadras como elemento principal para los acuerdos del Majestic. Lo decía de manera inteligente y sabía por qué lo decía. Y José María Aznar lo cumplió a los 5 segundos. Lo cual demuestra el miedo que le tenían a Alejo Vidal Quadras. Exactamente. Y a la potencia que estaba teniendo el Partido Popular en Cataluña. Que ha sido el mejor momento, ¿no? Seguramente, del Partido Popular. El mejor momento del Partido Popular de Cataluña. Sí, posteriormente se ha aumentado el número de escaños, pero porcentualmente no le llegaron a superar hasta, vamos, lustros después. Un partido con sustantividad propia, que nunca era el suelo más sólido que ha llegado a tener el PP en Cataluña. Cataluña. Que ha sido en Cataluña absolutamente barrido por Ciudadanos, porque evidentemente era lo que era el Partido Popular en Cataluña de los años 80 y principios de los 90, pues Ciudadanos propone básicamente lo mismo, la unidad de España, una unidad de España serena, el poder estudiar en español y poder estudiar en catalán, que yo vuelvo a decir, lo digo como madrileño, pero con raíces catalanas y muy orgulloso de ellas, que, oye, si aquí el problema son los separatistas, no son los catalanes, no es Cataluña, el problema es el separatismo, el problema es ese virus, ese germen de odio, de incitación al odio, que hay en muchos compatriotas nuestros, que no dejan de ser compatriotas nuestros, y que se convierten en elementos separatistas. Cataluña es una zona querida y muy querida. Te matizo lo que has dicho antes, que has dicho no sé qué de los libros en catalán. Pues bienvenidos sean los libros en catalán, bendito, o sea, fenomenal. Viva la cultura catalana, sí es parte de la cultura española, sí es maravillosa, sí es extraordinaria. Y yo creo que nos debemos sentir todos orgullosos en un país como España, tan rico y tan variado, que recorres 100 kilómetros y te cambia la climatología, el folclore, la arquitectura, todo. En Estados Unidos tú te puedes hacer 2000 kilómetros y esto igual, porque es que es un país que no tiene ninguna historia. No es un problema, eso es enriquecedor. Te corrijo, Alex, me refería a los libros en catalán no porque no puedan ser en catalán, me refiero exactamente a las dificultades, por eso, a las dificultades que se han puesto aquellas familias que querían estudiar, pues que querían que sus hijos estudiasen en castellano. Porque yo creo que es muy importante, esa es la diferencia. Sobre todo, como nos dicen, ¿no?, los de Madrid, mostrar que hay un grandísimo cariño a Cataluña. Si es que Cataluña es parte de España, parte querida de España. Yo, insisto, siento un gran cariño por Cataluña, que son mis raíces, por Andalucía, que también las son, por Extremadura, por Valencia. O sea, vivimos en una nación tremendamente rica culturalmente, de las más ricas del mundo, y con una mayor historia. Yo creo que la gente no confunde eso. Sí, mucha gente sí. Pero lamentablemente mucha gente sí. Hombre, en ese tipo de cosas caes pues cuando te empiezan a decir que no compres los productos que empiezan por el código de barras número tal, porque esos son hay que cuidar producidos. Pero no es cuestión de cariño, no es cuestión de sentimientos. Fernando Savater decía una frase para mí rompedora en relación al amor que hay que tener por profesar amor a Cataluña. Decía, yo no quiero especialmente a mi pierna izquierda y no por ello quiero que me la corten. Es que hablamos de derechos. Si cuando el Partido Socialista Obrero Español habla de plurinacionalidad, está la trampa, porque España, como bien ha explicado Alex, es un país culturalmente plural, identitariamente plural, ya es plural, con lo cual hablar de plurinacionalidad, ¿qué se esconde ahí? Diferencia de derechos. No un derecho a la diferencia, sino diferencia de derechos. Y una sumisión del Partido Socialista España ante el es maravillosamente plural. Y una búsqueda de contentarles. Es maravillosamente plural. El problema es que sea desigualitaria y asimétrica, que también lo es, y lo que hay que garantizar es iguales derechos para todos los ciudadanos españoles. Para todos los ciudadanos españoles.
y una financiación autonómica, por ejemplo, justa e igualitaria, en la que no haya elementos tan flagrantes y tan desigualitarios como un concierto económico vasco, un convenio navarro que defiende el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos a veces, Podemos, por supuesto. Guillermo, todo eso hay que eliminarlo. Guillermo, un poquito más y vas a llegar a la solución, que es la supresión de las autonomías. Te falta dar ese pasito. No necesariamente. Ya lo tenemos casi. No necesariamente, pero yo sí. creo que en un estado descentralizado. O sea, no hace falta. Yo no defenderé los derechos históricos como Vox al principio, en 2014 así, que los defendía, los derechos históricos, que también los mantuvo, por cierto, el dictador Franco. O sea, decir, me refiero, yo no voy a defender eso, yo defiendo la igualdad de todo el Franco Estado. Mantuvo los derechos históricos. No, me refiero que los derechos históricos son una cuestión post-tercera guerra carlista. Sí, pero en Franco no del Castillo. mantuvo los derechos de Cataluña ni el País Vasco. Si de hecho es una cosa que le achacan a Franco. Cataluña no tenía. No, pero me refiero, Álava, bueno. En fin, no vamos a entrar en una disquisición histórica. Pero no eliminación de comunidades autónomas, si no va de eso. La descentralización tiene que ser desde un punto de vista administrativo, pero desde un punto de vista legislativo. Hay que recuperar competencias de educación, de sanidad, por supuesto, para garantizar la igualdad, no para fastidiar a nadie. Y yo no querría especialmente a Cataluña ni a Extremadura, si no se trata de querer. No hay que dorarles la píldora. Hay que defender la igualdad de todos los ciudadanos. Si no hay un tren que va a Extremadura, como no lo hay, tiene que haberlo. Sí, pero Guillermo, ¿sabes lo que pasa? Que a los separatistas catalanes les han inoculado de nuevo la idea del odio, de que España les odia y que el resto de españoles no sé cuántos, no sé qué, tal. Y es verdad que hay un resentimiento. Y no se trata de dorarle la píldora a nadie, se trata de decir, oye, tú eres tan español como yo, por supuesto, y ya está, y no es que tengamos un favoritismo por unos o por otros. Ahora bien, lo que hablábamos del tema de las autonomías, sabemos que en los años 70 se llega a una penosa solución, a una penosa determinación, que es café para todos. Entonces, totalmente. Como nos vemos obligados a darles a catalanes, navarros y vascos unas ventajas especiales, oye, pues también se lo damos a los de La Rioja, a los de Andalucía, a los de no sé qué. El otro día me contaba, por ejemplo, un buen amigo que vive en Sevilla, pues toda la parafernalia con el Blas Infante. El Blas Infante, que era una inutilidad política, y era un espanto, o sea, era el padre de la nación andaluza. Pero es que escuchas a Susana Díaz y a otros prebostes de la política andaluza y te hablan del padre de la patria andaluza. ¿Pero usted qué me está contando? Por no hablar de otros padres, como Sabino Arana, que directamente era un racista y un señor absolutamente impresentable. Como Oriol Junqueras, ¿no? Cuando decía, me parece que ha sido ayer o antes de ayer, que iba a pisar la Cataluña que estaba un poco más allá del Pirineo. La Cataluña que no está dentro del Estado español. La Cataluña Norte, o sea, el Rosellón y la Cerdaña, que considera parte de los países catalanes. Es un profundo error hablar de los catalanes, de los vascos, de los andaluces, de los conciudadanos españoles. Tengo la enorme fortuna de trabajar en toda España y fuera, y os puedo asegurar que yo me siento mucho más próximo a algunos catalanes que a algunos de mis propios vecinos. Entonces, ¿por qué? Pues porque no todo el mundo es igual y no todo el mundo se deja, digamos, lavar el cerebro por determinados adoctrinamientos, y hay gente que se rebela, y mucha. Claro. La gente que trabaja, que vive, que funciona, la gente que tiene un trabajo, que tiene un sueldo, que tiene una familia, que tiene una profesión, que tiene una vida, no entra en esto mayoritariamente, ¿eh? Hay gente que estaría dispuesta a morirse de hambre por la libertad de Cataluña, lo cual ya me parece. Pero bueno, es una cuestión de ideología o de envenenamiento mental en algunos casos, pero hay muchísima gente en Cataluña que está en contra de todo esto, porque vive su vida. Hay mucha gente sensata que durante mucho tiempo ha guardado silencio. Pero que es verdad que han estado mucho tiempo muy abandonados, incluso por los gobiernos del PP y del PSOE. Absolutamente. Y oye, que están peleando y que convocan una manifestación cívica en Barcelona y donde reúnen a cientos de miles de personas, y no hay nadie del PP ni del PSOE que se digne a ir con ellos en la pancarta. Vamos a seguir con más asuntos. Por cierto, hemos estado hablando mucho de la izquierda y el nacionalismo. Nos comentaba Guillermo este acto que se produce el próximo sábado. Ahí tienen ustedes la convocatoria. Es por la unidad de la izquierda no nacionalista, que se va a celebrar en la calle Larra número 14 el próximo sábado a las 12. Cuéntanos, plataforma Ahora está personada en ese acto. ¿En qué consiste? Sí, organizamos, bueno, Javier, lo primero de todo, muchas gracias por darme la oportunidad de presentarlo un poquito. Organizamos 3 organizaciones, plataforma Ahora,
de la cual soy portavoz adjunto, La Izquierda Hoy, que es otra plataforma, partido político, e Izquierda en Positivo, que es un partido político también que se presentó recientemente en Cataluña, de la mano de Francisco Frutos, de Carlos Jiménez Villarejo, etcétera, de personas que claramente definidas dentro de una izquierda amplia ideológicamente, desde la socialdemocracia, gente incluso que viene del comunismo, pero hoy Paco por hoy Frutos viene del comunismo, del PC. Sí, sí. Una izquierda ideológicamente amplia, pero con dos condimentos centrales, que es el rechazo a la solución populista en la que incurrió Podemos desde el principio. Creemos que el populismo es tremendamente reaccionario, tener como ejemplo de la izquierda los caudillismos o el tercermundismo, creo que es un disolvente de la izquierda transformadora, y por otro lado una posición claramente no nacionalista, claramente antinacionalista. Ya lo he explicado, el nacionalismo es reaccionario, el nacionalismo plantea que no todos los ciudadanos españoles somos iguales, es más, plantea levantar una frontera entre conciudadanos españoles y convertir a millones de personas en extranjeros en su propio país, y creemos que hace falta una izquierda que ni el Partido Socialista ni Podemos representan, que diga claramente sí a España como Estado, con naturalidad, como instrumento para garantizar la igualdad, y desde luego que oponga un planteamiento ideológico sólido a opciones liberales o conservadoras que en la derecha están mucho mejor representadas por Ciudadanos, por el Partido Popular, por otros, pero en la izquierda desde luego hay un solar y hay que compatibilizar de una vez por todas izquierda con Estado, con España, con naturalidad, defender la igualdad, defender la redistribución, defender políticas. Estaremos en desacuerdo con la derecha en políticas económicas, en políticas fiscales, en políticas sociales, pero ¿por qué no va a ser España tan de la izquierda como de la derecha? España es de todos. Efectivamente. Pues nada, el sábado, ya lo saben, a las 12 en la calle Larra, número 14. Entrada libre, me imagino, hasta que se llene el aforo, ¿no? Pues nada. Y hablando de izquierda y nacionalismo, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato les contamos cuál es la última componente que está haciendo la izquierda con el nacionalismo. Resulta que el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez con el gobierno nacionalista de la Generalitat de Cataluña se están poniendo de acuerdo para destruir 43.000 documentos del archivo de Salamanca que demuestran los crímenes cometidos por la izquierda en Barcelona durante la Guerra Civil. Pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Hay connivencia entre la izquierda y el nacionalismo? Pues miren, les contamos. Resulta que la asociación Salvar el Archivo de Salamanca está denunciando que justamente el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez está pactando con el gobierno nacionalista de la Generalitat de Cataluña el expolio de 43.000 documentos que vienen a demostrar los crímenes cometidos por la izquierda en Barcelona durante la Guerra Civil. Muchos de ustedes ya saben qué es esto del Archivo de Salamanca, pero yo les voy a refrescar la memoria. Al final de la Guerra Civil, en enero de 1939, el bando nacional, al entrar en Cataluña, recopiló toda la documentación que los republicanos no se habían llevado o destruido. Esta pasó a engrosar en 1979, con el gobierno de la UCD, el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. En 1989, Jordi Pujol exigió al gobierno la entrega a la Generalitat de los documentos que procedieran de Cataluña. El gobierno de Felipe González lo denegó, pero pocos años después, en 1995, lo autorizó, lo que provocó fuertes protestas en Castilla y León. En 1996, con la victoria del PP, se paralizó esa posibilidad de autorizar el traslado. Pero en 2005, Zapatero decidió entregar esa documentación. Se empezó de madrugada y entre un gran despliegue policial con el traslado de 500 cajas y tras envíos posteriores llegaron a Cataluña más de 400.000 documentos y centenares de libros. Pero los envíos no se habían sometido a un criterio profesional para seleccionar estrictamente los procedentes de Cataluña y se mandaron muchos, muchísimos, que no debían haber sido enviados. La asociación Salvar el Archivo de Salamanca lleva años tratando de proteger esos documentos y ha tenido éxitos judiciales al respecto. Hoy nos acompaña el presidente de esa asociación, Policarpo Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar de nuevo. Gracias. Policarpo, la última vez que nos acompañó nos puso un poco al corriente de cómo estaban las cosas. Hemos contado un poco la historia someramente, pero ¿en qué punto judicialmente se encuentra esa demanda de que no se desmembre el Archivo de Salamanca? El 14 de noviembre presentaremos en Madrid, en el registro del Ministerio de Cultura, la solicitud oficial para que, en ejecución de la sentencia, Pedro Sánchez ordene a la Generalitat de Cataluña la devolución de 400.000 documentos al Archivo de Salamanca, porque no pertenecen a la Generalitat de Cataluña, nunca tuvieron que salir de Salamanca y, por lo tanto, tienen que devolverse en cumplimiento de una sentencia judicial. El 14 de noviembre lo vamos a hacer oficial, la petición oficial, y a partir de ahí correrán los plazos. Si lo devuelven, perfecto. No lo queremos porque Pedro Sánchez en este momento es rehén de los votos de los partidos separatistas catalanes. La supervivencia del gobierno actual de España depende de los votos de los separatistas catalanes. Esa orden no va a llegar. Vamos a cumplir los requisitos legales, vamos a seguir los pasos que hay que ir dando. Solicitud formal en el Ministerio de Cultura. Que no lo devuelven, que no da la orden para que la Generalitat de Cataluña devuelva esos documentos. Audiencia Nacional. Vamos a emplear todos los recursos legales, incluso los judiciales, para que esa resolución se cumpla. Don Policarpo, ¿ustedes están reclamando la devolución de la totalidad de los documentos, los 400.000, o exclusivamente a aquellos que fueron indebidamente llevados a Cataluña, puesto que su origen inicial no era Cataluña? Estamos reclamando que se cumpla la ley. Lo que no está haciendo el Gobierno de España, lo que no está haciendo la Generalitat de Cataluña es cumplir la ley. Nosotros lo que pedimos al tribunal es que se cumpliese la ley y, lógicamente, nos dio la razón. Y además, con un matiz importante, decía, el culpable no es la Generalitat de Cataluña, no es quien tiene que devolverlos, es quien los entregó.
En su día, Carmen Calvo, que firmó las resoluciones, las órdenes ministeriales, hoy vicepresidenta del Gobierno. Es el Gobierno de España, la Administración Central, quien tiene la obligación de devolver lo que nunca tuvo que salir del archivo de todos los españoles en Salamanca. Usted ahora está denunciando que además 43.000 documentos que acreditan los crímenes cometidos por la izquierda de Barcelona durante la Guerra Civil podría estar siendo elemento de negociación entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de Quim Torra en la Generalitat de Cataluña para trasladarlos, para destruirlos, ¿para qué exactamente? Está siendo, o sea que no solo no devuelven lo que no les pertenece, 400.000 documentos, que son el patrimonio común de todos los españoles en manos de quienes quieren separarse de España, en manos de los enemigos de España, no los devuelven, el Gobierno de España no les exige la devolución, se niegan a cumplir una sentencia judicial y encima están dispuestos a darle 43.000 documentos más. ¿Qué ha pasado? Pedro Sánchez está pagando una deuda. Pedro Sánchez es presidente del Gobierno gracias a los votos de los partidos separatistas catalanes en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo paga la deuda? Con el patrimonio común de todos los españoles, Archivo de Salamanca, el lugar donde se conserva la memoria del pueblo español. La supervivencia, como decía antes, del Gobierno de España depende de que la aprueben los presupuestos generales del Estado a Pedro Sánchez. Necesita imperiosamente los votos de los partidos separatistas catalanes. ¿Qué le han puesto sobre la mesa? Archivo de Salamanca, otros 43.000 documentos. Es decir, Pedro Sánchez no solo no les obliga a devolver lo que no les pertenece, sino que encima está dispuesto a entregarle 43.000 documentos más. Es ilegal. La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca no parará hasta que los 400.000 documentos sean devueltos al Archivo de Salamanca y no parará, no está dispuesta a que salga ni un solo documento más del Archivo de Salamanca. Bueno, el ministro de Cultura hace 3 días en la Comisión de Cultura del Congreso, del Senado, perdón, ha hecho de Marx, pero no de Carlos, de Groucho Marx, la famosa frase de los hermanos Marx, estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. Le piden los 43.000 documentos. El ministro dice, es que con la ley actual no encajan, no les podemos dar, pero no importa, la cambiamos. Bueno, sí. Hacemos una nueva. Nos tienen o reformamos la acostumbrados actual. a ese tipo de cosas. ¿Qué guardan esos 43.000 documentos? Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué tipo de documentos son? Los asesinatos producidos en Barcelona durante la Guerra Civil Española. ¿Qué está en juego? Que la Generalitat de Cataluña tenga acceso a una documentación, se apropie de una documentación que prueba los crímenes cometidos por la Generalitat de Cataluña y por las entidades que la apoyaron durante la Guerra Civil en las calles de Barcelona, los crímenes cometidos. Esa es la documentación que están ahora mismo negociando con el Gobierno para trasladarla a Barcelona. Una documentación que es ilegal su envío, pertenece al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es Estado de España. Aunque sean informes relativos a Barcelona, igual que hay informes en el Ministerio del Interior relativos a Madrid, o a Sevilla, o a Valencia, o a La Coruña. No son documentos de la Generalitat de Cataluña, son documentos del Ministerio del Interior referidos a una parte de España. Es decir, ni siquiera Zapatero en su día le entregó esa documentación porque claramente no era de la Generalitat de Cataluña. Han visto ahora la oportunidad. ¿Quieres continuar en el Gobierno, señor Sánchez? Nos entregas esto, que no entra dentro de la ley, ya lo sabemos, ¿qué más da? Nos los das igual. La verdad es que el archivo histórico de la Guerra Civil de Salamanca no contiene únicamente documentos de tanta enjundia, sumarios, de juicios sumarísimos, de ejecuciones. Contiene todo tipo de documentos, desde un certificado de matrimonio hasta una cédula de identificación de un labriego, todo tipo de documentación que pudo rescatarse de aquella época, ¿no? Yo he venido hoy de Salamanca y desde Madrid a los estudios de Distrito TV me ha traído Guillermo Swils. Me está esperando en la salita donde tenéis a los invitados. Guillermo Swils es hijo también de Guillermo Swils, como se llamaba su padre, el hijo del relojero de la Puerta del Sol de Madrid. Estamos hablando de esos documentos. Los documentos de su familia fueron trasladados ilegalmente a Cataluña, como los documentos de miles de familias de 23 provincias españolas. Eso es lo que le ha dicho el tribunal, eso no es documentación de la Generalitat. Tienen que devolverse a donde está la memoria común del pueblo español, al archivo estatal, que podía estar en Madrid, que podía estar en Barcelona, pero no, está en la ciudad de Salamanca. Don Policarpo, ¿qué ocurriría si una de estas familias como la suya reclamara la posesión de ese tipo de documentos? ¿Entraríamos en otro tipo de conflicto diferente? ¿No se plantea? ¿Todos los afectados son partidarios de que se mantengan unificados en un gran archivo nacional? He hablado con los afectados de las 23 provincias españolas.
todos me han dicho lo mismo, somos españoles. El archivo de Salamanca conserva la memoria de nuestras familias, la memoria del pueblo español. Queremos que esté integrado dentro del archivo estatal, el archivo de todos los españoles, el archivo de toda España. No es el archivo de Salamanca. Lo que han comprendido estas familias es que es su archivo, es el archivo de España. Que eso es lo que está en juego. Eso es lo que no comprende Pedro Sánchez, que está mercadeando con el patrimonio común de todos los españoles. No son papeles viejos en un archivo, son las historias de las familias de toda España. Es la historia de España, es la historia que certifica, son los documentos que certifican lo que ha ocurrido realmente en España, no lo que la Generalitat de Cataluña, no lo que los partidos separatistas catalanes quieren contar. Usted al frente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca lleva ya muchos años con esta lucha. En momentos puntuales ha encontrado el apoyo de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Salamanca, incluso del gobierno de José María Aznar en su día. Sí. Pero la verdad es que en esta pelea se encuentran muy solos. De ahí que estén recabando todo tipo de ayuda y de ahí, como pueden ver ustedes, una cuenta corriente del BBVA que aparece en sus pantallas por si hay alguna persona que, porque le parece correcta ese tipo de iniciativa, quiera hacer algún tipo de aportación, ¿no es así? Vamos a llevar a juicio con toda seguridad. No van a esto no se va a parar. O sea, no, si no voluntariamente no van a ceder. Si no es por la vía judicial, esto no se va a parar. Cualquiera que haya tenido, que se haya querido divorciar, que haya tenido cualquier asunto en el que haya intervenido un abogado, ya sabe que hay costes de abogados, costes de procuradores. Nosotros solos no podemos. Estamos defendiendo el patrimonio común de todos los españoles. A todos los españoles nos dirigimos para que nos ayuden a defender su patrimonio. Bueno, yo no sé si alguien en la mesa quiere hacer alguna aportación acerca de los papeles de Salamanca. No, yo sí le quería preguntar, todo el jaleo de los papeles de Salamanca, si no me equivoco, fue con Zapatero, ahí fue cuando empezó, pero luego llega el gran limbo rajoyano. Ahí pasó algo, Rajoy mostró algo de apoyo, se olvidó de ese tema, como tantos otros, que prometió que iba a derogar la ley de memoria histórica y la ley del aborto ha ido y luego no hizo absolutamente nada. ¿Cuál fue su postura con el tema de los papeles de Salamanca? Hizo dos cosas con los papeles de Salamanca Rajoy. Primera, no derogó la ley. Si hubiera derogado la ley, ahora no estaríamos en esta situación. No derogó la ley. Siguen teniendo vía libre para seguir reclamando indefinidamente mientras que esa ley esté vigente. Y peor aún, en diciembre del año 2014, cuando se empezaban a calentar la situación en las calles de Barcelona con los separatistas, pensó que una forma de aplacarles era entregarles más archivo de Salamanca. Se entregaron más de 100.000 documentos en 2014. En la época de Rajoy se entregaron. En el 2014 no gobernaba Zapatero, ni gobernaba Pedro Sánchez, gobernaba Rajoy. Diciembre de 2014 se enviaron 100.000 documentos a la Generalitat de Cataluña. Es decir, Rajoy no solo no derogó la ley, sino que fue beligerante, entregó más documentos. Pensaba que de esta forma, a mí me explicaron, altos dirigentes del Partido Popular me dijeron, Policarpo, tranquilo, es que es el último envío, se van a quedar tranquilos, ya con esto no nos van a pedir más, a las pruebas me remito, siguen pidiendo más, seguirán pidiendo más siempre. Así es el nacionalismo. Piden todas las ramas de un árbol, cuando ya las tienen todas, piden el tronco, que es la independencia. Bueno, poco a poco, dentro de poco, os van a pedir el Palacio de San Ildefonso piedra a piedra, porque he visto que es un edificio precioso, os van a pedir que se lo lleven ahí a... Dentro creo que de la documentación porque... Dentro de la documentación, no sé si fue la Guardia Civil, la policía, que intervino a los golpistas, estaba incluso cómo se iban a apropiar de parte del... estaba preparado cómo se iba a negociar la separación de España. ¿Qué obras del Museo del Prado nos pertenecen? Sí. ¿Qué obras del Archivo de la Corona de Aragón? Tienen previsto qué cuota les corresponde en caso de independencia, qué se llevan del patrimonio nacional. Sí. Exactamente, porque sí. habría sido mejor. La pela es la pela. ¿Sabes lo que nunca van a ceder? Yo les he llegado a decir, llevaros el archivo de Salamanca entero, así por lo menos seguimos teniendo un archivo nacional en Barcelona. No, eso no lo quieren, porque lo que quieren es un archivo nacional de Cataluña. Es que ellos le llaman archivo nacional de Cataluña, cuando este es un archivo nacional de España, de la Guerra Civil Española. Llegábamos a estar dispuestos para aplacarlos el archivo entero. No, eso no lo quieren, porque ellos utilizan el archivo de Salamanca como arma contra la unidad de España, porque lo que representa el archivo de Salamanca es la unidad de España. Sí, es un arma política. Yo tengo una pregunta que me ha venido cuando Javier ha dicho que no solo hay actas judiciales y tal, sino que hay muchísimos datos de personas ahí. Documentación particular, privada. Documentación particular y privada. Ahora mismo la mayoría de las grandes empresas están como locas por la durísima ley orgánica de protección de datos, que es europea además,
Y yo entiendo que cuando alguien está custodiando datos personales de gente, haya fallecido o no, algunos estarán vivos, me imagino, pues tiene que ser muy celoso en la protección de esos datos y no pueden ser cedidos a un tercero sin consentimiento expreso. Entiendo que es así, ¿no? ¿Cómo es posible que esa cantidad de documentos con datos personales viajen de un lado a otro sin ningún control? Porque lo menos ha sido cumplir las leyes. Es un pacto político. Fue un pacto político con Zapatero, ahora es un pacto político, parece el día de la marmota, es otro pacto político con Pedro Sánchez, incluso con el mismo agente, Carmen Calvo, entonces ministra de Cultura, ahora vicepresidenta del Gobierno. Hasta son las mismas personas. Es un pacto político. ¿Qué más da lo que se llevaran? ¿Qué más da que fuera vulnerando los derechos de las personas? Si el caso era papeles por votos. Ese fue el pacto. Ese vuelve a ser el pacto. Brevísimo comentario. A mí Sí, adelante. Gracias. Ángeles. La verdad que a mí me parece una aberración el proceder a la disgregación del archivo, eso tiene que estar todo conjunto. Sí que documentándome un poco sobre este tema, pues había leído que en los años 80 y 90 se han creado algunas asociaciones, instituciones, entidades a las que en Cataluña se les ha hecho llegar, precisamente no son las personas titulares de esa documentación, pero sí se les han entregado a estos. ¿Qué control hay sobre que esa documentación siga existiendo, no se haya manipulado? Porque en el fondo esto tiene un interés muy claro y es reescribir la historia. Sí, eso es. Antes apuntaba Javier nuestro número de cuenta, nos vamos a meter en unos procesos judiciales costosísimos. Uno de ellos es querellas contra los que han sido consejeros de Cultura de la Generalitat de Cataluña entre 2006 y 2015, porque a sabiendas de sentencias judiciales, a sabiendas, firmaron resoluciones falsas e injustas, diciendo que la propiedad de esos documentos eran de organizaciones separatistas que nunca habían sido los propietarios, se las inventaron. Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice, documento que no hay a quien devolvérselo, no procede de nadie, sigue siendo parte integrante del archivo de Salamanca, lo tenían que devolver. Antes que eso que han hecho, crear organizaciones pantalla falsas, se les ha entregado la documentación, está la firma del consejero diciendo, ellos son los propietarios, le damos su documentación, a saber dónde está esa documentación, como bien dices. Estamos hablando de un delito, son unos delincuentes, son unos golpistas y cometen delito no solo por dar un golpe de Estado, sino también por robar, por llevar los bienes, el patrimonio común de todos los españoles a organizaciones de su esfera política que nunca han sido los propietarios. Es un delito lo que han cometido. Tenemos la obligación de denunciarlo, recuperar esos documentos, como en todo robo, recuperar lo robado y llevar ante los tribunales a los que han cometido el delito. Guillermo, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que está bien definido lo de izquierda marxista, pero de Groucho, no de Karl Marx, porque efectivamente es la izquierda que tenemos hoy, pero no tiene proyecto ideológico propio, sino el proyecto ideológico de nacionalismo. A mí lo primero que me escama ya directamente es la negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat, es una cosa que no se puede entender. La Generalitat es un gobierno de una demarcación administrativa de España, que es lo que habría que decir, demarcaciones administrativas de España, eso son las comunidades autónomas, o las regiones, o los departamentos en Francia, no otra cosa, no son entidades prepolíticas ni nada. Bueno, pero Guillermo, don Policarpo lo ha mencionado perfectamente, está en el marco de esa negociación entre el gobierno del PSOE, soportado en la moción de censura por una serie de partidos, como el que gobierna en Cataluña. Está perfectamente explicado por Policarpo y a mí, claro, efectivamente, si les habéis ofrecido que el archivo se lleve a Cataluña, pero unitario, que es como tiene que ser, pues el archivo tendrá que reflejar, incluso para quienes podemos defender la ley de memoria histórica, y podemos defender, pero eso sí, una ley de memoria histórica que espero que no sean 17, que no esté fragmentada, que no esté atomizada, como todo. Aquí parece que lo progresista es que haya 17 de todo. No, al revés, que haya uno puede ser más progresista, más igualitario, mucho más transformador. Claro, lo que no se puede es falsear ni la represión franquista, es decir, que la represión franquista fue en Cataluña, claro, en Sevilla no hubo, en Andalucía no hubo, en Extremadura no hubo, claro, eso es falsear la historia. O que la Guerra Civil Española, como he oído también algunos de esta izquierda oficial desmemoriada, que nos dicen que la Guerra Civil Española fue una guerra civil entre España y Cataluña. ¡Qué aberración! ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? ¿Qué es eso? Es decir, no, porque el golpe de Estado del 18 de julio no fue contra la Segunda República Española, creo que la Segunda República era una Segunda República de Kazajstán. ¿De qué era la Segunda República? Pues española, entiendo yo, no, pero siempre la tergiversación histórica de servidumbre al nacionalismo constantemente, que no sé lo que tiene de izquierdas, vuelvo a lo de antes, no sé qué tiene de izquierdas eso, pero bueno, ellos sabrán. Vaya memoria histórica que se dedica a destruir los archivos que contienen esa memoria histórica, claro, porque no les interesa, porque de todo el país, ¿no? Digo yo, porque es algo lógico analizar. Porque pone en evidencia sus mentiras. De eso se trata, destruir ese archivo, ocultarlo, incluso hasta destruirlo.
No puedo decir, yo no estaba ahí, han destruido una parte, pero que la han ocultado, sí lo puedo decir. Y sus alianzas con partidos tan revolucionarios, tan de izquierdas y tan progresistas como el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Ley vieja, religión, es un partido clerico. Vamos, lo más reaccionario que puede haber en Europa. En el fondo, lo que se esconde detrás del Archivo de Salamanca es eso, es un golpe contra la unidad nacional, contra la cultura española, contra la identidad de España y un intento de falsear la historia y reescribirla a la medida de sus intereses. Don Policarpo, una curiosidad, ¿por qué en 1989, cuando es la primera vez que Jordi Pujol solicita al gobierno de entonces Felipe González la entrega de documentos, el presidente González se niega, pero posteriormente en el año 95 es cuando acepta? ¿Porque es cuando empieza a necesitar apoyo de los nacionalistas en algo? Eso es. El PSOE, yo tuve reuniones en su momento con ellos, lo tenía muy claro, es un archivo nacional, estaba hasta la memoria de los represaliados. El PSOE, ¿cómo no iba a defender ese archivo donde estaba su memoria? ¿Qué pasa? Que en el año 95 cambia la situación, pero en el año 2004, cuando gana las elecciones Zapatero por mayoría relativa, necesita los votos de Esquerra Republicana de Cataluña. Le pone sobre la mesa este tema. El PSOE cambia, en 24 horas cambió, de decir esto es el archivo de todos los españoles, no se puede fraccionar, no se puede ceder a la petición de Cataluña, a es de justicia, era documentación de Cataluña. Fue un giro de 180 grados en 24 horas, el mismo de ahora de Pedro Sánchez. Pues bueno, les seguiremos manteniendo al corriente de lo que ocurra con los papeles de Salamanca. Ahí tienen en sus pantallas la cuenta corriente del BBVA, por si alguno de ustedes quiere colaborar de manera altruista con esta asociación Salvar el Archivo de Salamanca. Don Policarpo Sánchez nos ha explicado los motivos, el origen y, en todo caso, la justificación que tendría si ir trabajando por ello. Don Policarpo, un placer recibirle como siempre en esta su casa. Igualmente, Pedro Sánchez se ha encontrado con una piedra en su zapato, se llama Salvar el Archivo de Salamanca. No vamos a parar hasta que se devuelva lo robado y que no salga ni un solo papel más. Necesitamos la ayuda de todos para conseguirlo. Muchas gracias, Policarpo, por haber estado con nosotros. Un placer. En fin, y seguimos hablando de Cataluña, porque la verdad es que nos sorprende que un juez haya determinado que señalar a otro juez no sea un delito. Y se lo contamos porque la jueza María del Prado Escoda Merino, titular del juzgado de instrucción número 3 de Reus, ha absuelto a una mujer acusada de un delito de injurias y otro de amenazas por un tuit publicado el pasado 25 de marzo en el que se revelaba la ciudad catalana donde residían el magistrado Pablo Llarena y su familia. En el mensaje de Twitter, ahí lo tienen, se llama hijo de puta al juez Llarena y se transmite que su esposa, la también magistrada Gemma Espinosa, que era en ese momento directora de la Escuela Judicial con sede en Vallvidrera, en Barcelona, pues que exactamente el lugar en el que se la podía encontrar. Y decía el mensaje, hay que difundirlo porque han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora. Yo no sé si os merece algún tipo de comentario, nos sorprende que una jueza ahora determine que señalar de esta manera a un juez no sea un delito. La verdad que es vergonzoso y efectivamente les han hecho la vida imposible durante muchos meses, yo creo. O sea, es absolutamente lamentable que quien es responsable y el Poder Judicial tiene que ser independiente, abogamos todos por ello y resulta que son personas que tienen que ir protegidas, que no pueden ir a cenar tranquilamente a un restaurante, que no pueden hacer y desarrollar lo que es una vida normal, pues precisamente porque haya gente que se dedique a este tipo de cosas. Bueno, justamente cuando fueron una noche a cenar a un restaurante se encontraron con todos los CDRs que se habían notificado a través de las redes sociales su ubicación, les rodearon y tuvieron que salir escoltados por la policía. Por cierto, sus hijos van al colegio con escolta policial. Por eso estamos volviendo, bueno, pues a la situación que hemos vivido, por ejemplo, en el País Vasco en los momentos de ETA, en una falta absoluta de libertad. Entonces, que desde haya una propia magistrada que podría estar en su misma situación, porque no, al fin y al cabo están haciendo un trabajo similar, podría estar en esa misma situación y que sea capaz de hacer este tipo de cosas, a mí me parece absolutamente llamativo y desde luego condenable. Doctores tiene la Iglesia, pero es escalofriante. Esperemos que no sea una resolución firme, que se pueda recurrir, porque la verdad, no la he leído, pero habría que ver la fundamentación, parece algo kafkiano. Los jueces señalar a un juez. Cuelgan la ideología
en la sala de togas cuando entran en el juzgado? Se debería, ¿no? Se debería. Deberían, pero probablemente tengan son también seres ideología, humanos ¿no? y están mediatizados, obviamente. Lo que pasa es que realmente cuando una ideología necesita recurrir a la violencia, se deslegitima completamente. Es decir, si necesitas recurrir a la violencia es porque no te han quedado argumentos. Y cuando una persona en Twitter manifiesta vamos a hacerles imposible vivir aquí en Gerona, bueno, es que usted ha perdido ya toda licitud para defender una opción política. Y volvemos al principio del programa. Joan Tardá ofendido, nos llaman golpistas. Pero hombre, pero si es que están haciéndole la vida imposible a los que quieren vivir en Cataluña considerándose españoles, que es lo sensato. Lo insensato es lo otro. Lo insensato es querer crear un Estado ficticio que no ha existido nunca en contra de la inmensa mayoría de la población en Cataluña y, por supuesto, en el resto de España. Eso es lo insensato. Y entonces, cuando necesitas recurrir a la violencia, al insulto, a la provocación, a la ridiculización, es que te está abandonando toda razón. Es que tus intereses no son lícitos, y no lo son ciertamente porque es romper nada menos que España. Pero un matiz. No lo apoya la mayoría de Cataluña y desde luego no lo apoya el conjunto de los ciudadanos españoles. Pero aunque lo apoyara el 99,9% del censo electoral en Cataluña, no se podría romper la comunidad política democrática porque exige que previamente alguien haya decidido que el demos, el cuerpo político que decide, es Cataluña. ¿Y por qué es Cataluña? Si se está decidiendo sobre los derechos y deberes, sobre la ciudadanía compartida de todos los españoles. Claro, es que no pueden decidir solos, porque se está decidiendo sobre el futuro de todos, sobre lo que es de todos, decidimos entre todos. Con lo cual yo no entraría tampoco en unos porcentajes, aunque estoy de acuerdo, pero prefiero un pequeño matiz, que creo que seguramente el proyecto no sea mayoritario, pero aunque lo fuera, el argumento cuantitativo a mí no me convence, porque es una cuestión cualitativa. Es decir, Cataluña es tan de un andaluz como de un catalán, porque el territorio político es de todos los ciudadanos. Esta es la idea que hay que trabajar, es de todos. Lo que pasa es que me parece bien el matiz. Vivimos situaciones que son absolutamente llamativas. Yo oía por la radio, no me acuerdo exactamente en qué programa era, pues cómo se había gestado, ¿os acordáis del día del 1 de octubre cuando sonó el himno de España? Bueno, pues toda la parafernalia que tuvieron que hacer para que aquello pudiera ser realidad. O sea, contar, no sé si han dicho con 6 pisos, meter... Bueno, fue anoche en este programa José Manuel Opazo quien nos estuvo contando... O lo estuvo contando, ¿ves? En este programa en fue este programa que efectivamente tenían varios pisos francos desde lo que poner altavoces con el himno nacional, y varios de ellos quedaron colapsados e inutilizados por los comandos, los CDRs separatistas, pero uno consiguieron salvarlo y los aguerridos comandos antiseparatistas consiguieron que sonara el himno nacional en el minuto 17:14 cuando se hacía la gran ola separatista en la diagonal. Y tener que esperar después no sé cuántas horas para poder salir, o sea, vamos a ver, por poner el himno de tu país. O sea, es que si estamos llegando a esos niveles y tener que entrar así y actuar así como si te estuvieras dedicando a robar o hubieras matado a alguien o... En fin, es que son cosas que parecen increíbles. A mí toda forma de escrache me parece nauseabunda, pero ya el escrache digital es el tope. Es decir, eso de mandar dónde vive uno, dónde vive el otro, a través de un Twitter o a través de una red social para que otros vayan a hacerle la vida imposible, a mí me parece... ¿No te suena a esos nombres escritos dentro de una diana que veíamos en el País Vasco hace unos años? Por supuesto. Bueno, pues entre las pistadas que hemos visto justamente del juez Llarena hay también una diana, un nombre, cosas por el estilo. Sí, un muerte he visto por ahí, una cosa insoportable, no solo para un juez, para cualquier persona a la que se vea sometido a este calvario, ¿no? Bueno, los propios militantes del Partido Popular o de Ciudadanos en Barcelona les ha pasado cuando han salido a la calle o han estado en alguna manifestación. O sea, sí, la propia familia de los padres de Albert Rivera. Lo que pasa es que, vamos a ver, aquí podemos ver que la violencia es unidireccional. Las pintadas son prácticamente unidireccionales. Los insultos, etcétera, son unidireccionales. Entonces, los scratches son unidireccionales. Es decir, solamente van de un lado al otro. Entonces, que esto es lo que yo decía, por ejemplo, perdonadme que, pero vamos, cuando se habla la ultraderecha en España, no sé qué,
Pero si el 95% de las pintadas que uno se encuentra, por ejemplo, en la Ciudad Universitaria de Madrid, son de grupos de ultraizquierda. Todas. Si es que la ultraderecha son 4 y el del tambor, si es que no hay más. O sea, quien genera la violencia son los grupos de ultraizquierda y los grupos separatistas. Insisto, no hay más que ver el graffiti, no hay más que ver los tweets, no hay más que ver... Entonces, lo que pasa es que necesitas... El comportamiento en una huelga. Claro, el comportamiento, sí, también. O sea, quiero decir, es que al final, lamentablemente, el separatismo necesita, al igual que la izquierda revolucionaria y la izquierda más marxista que tenemos en este país, necesita la crispación. Porque en una sociedad donde la gente está tranquila, bueno, pues tiene un trabajo, tiene un salario suficiente, de una familia, de una casa, tal, no necesita meterse en aventuras rocambolescas de revoluciones e historias, ¿no? Eso necesitas generar el caldo de cultivo con la idea, por ejemplo, de una nación, una especie de tierra prometida que vamos a llegar a ella, o con el caso, pues, como es el tema de los populismos, pues eso, de un paraíso en la tierra. Pero Alex, necesitas la crispación. no quitemos la categoría que verdaderamente merecen Torra y compañía. Un señor que hace análisis craneales sobre la superioridad de las razas, es un señor que merece efectivamente el apodo de extrema derecha. A mí eso de que no hay extrema derecha en este país, no es que el señor Torra es de realmente es un racista, bueno, y eso pero es muy cómodo, asignarlo a la extrema derecha. Pero el Flams, los grupos ultraderechistas flamencos que le dan apoyo, pues obviamente, o el posicionamiento de la Liga Norte, está perfectamente encuadrado en una familia que es obviamente la reacción nacional identitaria, que tiene muy poquito de democrático, muy poquito de igualitario y muy poquito de progresista. Y no digamos que el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, en el eje izquierda-derecha, no está perfectamente ubicado en una derecha perfectamente reaccionaria, que además no pasa nada, se puede criticar desde ámbitos de la derecha conservadora, de la derecha liberal, pero no es un partido, el Partido Nacionalista Vasco, un partido de izquierda. En temas sociales es un partido absolutamente liberal, incluso si quieres de izquierdas, progresista. Es que no me vale, es que el nacionalismo es él mismo, es que no es izquierda o derecha, es la nación. El resto... No, la nación étnica, pero la nación étnica, la pureza étnica. La pureza, o sea, y la cultura, etcétera. Pero es que les importa un pimiento. Si en el uso de la violencia como instrumento político, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que es absolutamente repudiable? Pero sí que, yo es decir, a mí no me importa para nada entrar en el análisis de en dónde encajaríamos a esa gente. Desde luego yo veo que es lo más regresivo y lo más reaccionario del mundo. El PNV hoy en día no es un partido de extrema derecha como lo fue Sabino Arana. Porque es un partido que, insisto, a nivel en lo que son políticas sociales, es un partido completamente progresista, le da absolutamente igual. Los orígenes del nacionalismo identitario son orígenes reaccionarios, y él es de extrema derecha. El señor Sabino Arana era un señor que no le podemos decir que era ni un marxista, ni un comunista, ni un socialista. Era un señor que era un racista. Es que en esa época no había ni izquierda ni derecha, o sea, eso es una denominación mucho más moderna. Sí había, porque nace en el contexto de la Revolución Francesa. Sobre este análisis izquierda y derecha, que para mí hace muchos años que no existe en realidad, y que es un modus vivendi, es un medio de vida estupendo, por no decir cojonudo, para que mucha gente que no gestionaría un kiosco y que no tiene ninguna cualificación para dirigir un país, a costa de la víscera llegue a dirigirlo, que es lo que nos está pasando. Y casualmente en España, cada vez que se ha arruinado el país, ha bajado la economía y la gente ha habido peor, ha gobernado la izquierda, esa tan ética y tan perfecta. Entonces, yo creo que ese discurso es un discurso filosófico magnífico, pero la gente no vive de la filosofía, la gente vive de su trabajo y de su profesión. Y por desgracia, quienes nos gobiernan no tienen en su gran mayoría ni oficio ni beneficio. Entonces, desde ese debate ético, a izquierda y derecha, si quieres llamarlo y etiquetarlo así, yo lo que pediría primero es cualificación y nivel para estar donde Pero esté. hablar de las ideas políticas te descarta como una persona que tenga oficio y beneficio. Yo no personalices en ti, no, me refiero, porque estoy hablando de otros un céntimo de la política, pero creo que es buena la idea política. Que todo el mundo tiene en mente. Yo simplemente la idea el fin de las ideologías creo que es una idea ideológica, muy ideológica. Claramente, pero para mí el discurso izquierda y derecha está absolutamente superado por el discurso de la gestión. En mi opinión, cuando tú tienes un gobierno de Rajoy absolutamente socialdemócrata en sus subidas de impuestos, en sus políticas sociales, ¿dónde está ahí la derecha? O sea, quiero decirte que en ese sentido lo veo... Es una buena pregunta para ellos. Claro, lo veo absolutamente superado. Aunque el conservadurismo ha sido intervencionista económicamente. Bueno, me parece un interesantísimo debate
que ha surgido al hilo de una jueza de Reus que determina que señalar a un juez y a su familia, al juez Llarena, no es delito, cosa que nos ha llamado poderosamente la atención y nos ha invitado a hablar un poquito de justicia. Y por cierto, hablando de justicia, ¿es justo que el Tribunal Supremo un día diga una cosa de las hipotecas y al día siguiente diga lo contrario? Hoy mismo, Carlos Lesmes, el presidente del Alto Tribunal, ha tenido que pedir disculpas. Pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.